todos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Cuellar, yo soy periodista y bienvenidos una vez más al blog Cultivando al Ser, este espacio que hemos creado en la Cámara Procultivos de la ANDI para hablar sobre temas del agro, temas que nos interesan a todos. Y hoy justamente vamos a tocar un tema que está muy en boga, que es el tema de los bioinsumos, a propósito de un reciente estudio publicado por la FAO sobre adopción y producción de bioinsumos en América Latina y el Caribe. Para eso, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Jessica Monzón. Ella es consultora de la FAO, quien nos atiende desde Argentina. Jessica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, Laura, saludarte. Muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por supuesto por aceptarla y entremos en materia. El estudio de la FAO concluye que los bioinsumos pueden representar una inversión económicamente rentable para los productores del campo de América Latina y el Caribe. Jessica, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los hechos principales que sustentan esta conclusión? Claro. Bueno, de acuerdo al análisis que realizamos en este estudio, encontramos que la rentabilidad de adoptar bioinsumos varía según el tipo de producto, la escala y el modelo productivo. En el caso de los bioinsumos microbianos comerciales que hemos incluido en el estudio, como diversos biofertilizantes y bioplaguicidas, encontramos que la incorporación de estos bioinsumos con sustitución parcial de insumos sintéticos resultó financieramente ventajosa, principalmente debido a incremento en los rendimientos o reducciones en los costos productivos. Por ejemplo, en el caso de la incorporación de biofertilizantes en el cultivo de caña de azúcar en México, la sustitución parcial de fertilizantes sintéticos por biofertilizantes generó aumentos significativos en los márgenes por hectárea de entre un 123 y un 200%, impulsado sobre todo por aumentos en los rendimientos que estuvieron entre el 29 y el 64%. Otro ejemplo, en el Estado Plurianual de Bolivia, en el manejo integral que incorpora bioinsumos para el cultivo de vid, se logró un control de plagas, se logró reducir los costos del control de plagas hasta un 48%, elevando los márgenes así por hectárea de hasta un 189-190%. Sin embargo, en el estudio encontramos también que estos resultados no son del todo homogéneos, es decir, hubo casos donde no siempre resultó rentable incorporar bioinsumos. Por ejemplo, en el caso de los bioinsumos artesanales, como el biol y el bokashi, el aumento de los rendimientos, de los requerimientos, de mano de obra familiar en algunos contextos, o de la reducción de los rendimientos que se produjeron en ciertos sistemas productivos, conllevó a que no siempre fuera conveniente incorporarlos, hablándonos desde el punto de vista económico. Muy importante lo que menciona ahí Jessica y me da pie para la siguiente pregunta. El estudio analizó la adopción y producción de bioinsumos en 5 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y México. Entendiendo pues que son realidades que pueden ser diferentes, Jessica, ¿hay algunas de estas lecciones que puedan ser trasladables a un país como Colombia? Así es, bueno, Colombia ya, por lo que nosotros hemos relevado en un estudio anterior que publicamos en 2023, que fue un estudio a nivel regional sobre oportunidades de inversión en bioinsumos en América Latina, ya desde ese entonces hemos identificado que Colombia parte de una posición favorable en la región, ya que ha sido pionera en el desarrollo de un marco regulatorio específico para bioinsumos. En ese entonces ya contaba con unos 375 bioinsumos registrados, ahora por lo que estuve viendo ya llegan aproximadamente a 500 bioinsumos, más de 250 empresas productoras y utilización en más de 94 cultivos. Pero, sin embargo, hay lecciones que son más bien transversales, que podrían aplicarse aún tanto en Colombia como en otros países de la región. Una de ellas es la necesidad de los instrumentos de apoyo adaptarse de acuerdo a la complejidad y característica de los distintos segmentos de esta cadena de valor. Por ejemplo, en lo que es la producción de biopreparados, como el biol y el bokashi, puede resultar costo eficiente la inversión en biofábricas asociativas, siempre que estén ubicadas lejos de los principales centros de abastecimientos y siempre que exista una demanda local suficiente para aprovechar la capacidad instalada y también que se cuente con acceso y disponibilidad de materias primas y mano de obra capacitada. También que sea posible desarrollar productos que sean competitivos en cuanto a calidad y a precios.
Por otro lado, la autoproducción de bioinsumos microbianos en la finca requiere otras condiciones que son mucho más exigentes, como el acceso a inóculos de calidad, asistencia técnica continua, mecanismos de articulación con centros de investigación para asegurar los controles de calidad. En fin, dependiendo del tipo de producto van a ser distintas necesidades de apoyo. Entonces, es importante diseñar instrumentos de acuerdo al tipo de tecnología y los sistemas que se estén implementando. Otra de las lecciones es la necesidad de fortalecer aún más la generación de evidencia. Si nosotros recopilamos casos donde pudimos demostrar beneficios económicos, productivos, ambientales, aún es necesario generar más información a nivel regional para profundizar en el conocimiento sobre los efectos, por ejemplo, de largo plazo de la incorporación de bioinsumos. En todos los casos que nosotros hemos analizado, el periodo era el de un ciclo productivo, porque no encontramos estudios que tuviesen datos confiables para más de un ciclo productivo, o por ejemplo también en generar conocimiento a lo que es la contribución de procesos de rediseño agroecológico completo en las fincas, así también como en lo que tiene que ver con los beneficios ambientales y aquellos relacionados para la salud humana. Y bueno, otra de las lecciones que podemos comentar es que la reducción de las barreras iniciales para la adopción es un factor clave para acelerar el uso de bioinsumos, especialmente entre pequeños y medianos productores, que es a quien más quizás le resulta costosa la transición. Entonces, en este sentido, el financiamiento de los costos de experimentación, la provisión de asistencia técnica y el acompañamiento durante las primeras etapas de implementación resultan fundamentales para disminuir la percepción del riesgo y facilitar los procesos de adopción sostenidas en el tiempo. Como bien señala Jessica, pues esto es un camino que estamos empezando a recorrer y es un camino que tiene muchas singularidades. Sin embargo, el estudio también revela que América Latina es la región con mayor crecimiento en el uso de bioinsumos, pero a la vez América Latina, por su agricultura tropical en muchos de sus países, es una de las regiones que está más expuesta a plagas, enfermedades y malezas. Jessica, te quisiera preguntar, ¿deben los bioinsumos verse como una herramienta complementaria de los insumos tradicionales de síntesis químicas para hacer frente a ese amplio abanico de cultivos y riesgos de la región? Bueno, el estudio que hemos realizado aporta evidencia acerca de que las estrategias integrales de transición, es decir, aquellas que combinan bioinsumos con productos de síntesis química, han resultado en una alta eficiencia productiva y financiera y han reducido la exposición al riesgo, es decir, al permitir utilizar una menor cantidad de químicos de síntesis, ¿no? Por ejemplo, en el cultivo de soja, en el estado plurianual de Bolivia, la sustitución parcial de plaguicidas químicos por bioplaguicidas microbianos permitió incrementar el rendimiento en casi un 11%, mejorando así el margen por hectárea en un 11.2%, aún ante una presión alta de plagas, como hubo en el ciclo analizado. Asimismo, la sustitución parcial de fertilizantes sintéticos encontramos que reduce la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de precios internacionales de los insumos de origen fósil importados. Pero el estudio señala que los insumos poseen dinámicas de acción y aplicaciones específicas que requieren un manejo riguroso. No es posible generalizar, ni hablar de sustituciones, ni de soluciones mágicas, ¿no? Sobre todo en la agricultura tropical, donde la presión de las plagas puede ser elevada, es especialmente importante combinar distintas herramientas, monitorear los cultivos y tomar decisiones con base a evidencia. El objetivo debe estar siempre asociado a utilizar cada insumo de manera eficiente, segura y sostenible. Importantísimo eso que señala Jessica, entender que son herramientas complementarias y como bien dice, no hay una fórmula mágica todavía para hacerle frente a la cantidad de plagas y enfermedades que hay en la región. Quiero volver a un tema que tocabas hace poco, que es el tema de los pequeños y medianos productores. ¿Pueden los productores del campo desarrollar sus propios bioinsumos y que estos sean seguros y efectivos? Bueno, esta es una gran pregunta que, bueno, con el avance que hemos visto en América Latina, en el estudio anterior encontramos que más del 60% de los productores que utilizan bioinsumos producen en sus propias fincas al menos una parte de esos bioinsumos que están utilizando. Y cuando hablamos de productores pequeños, esto es más del 70%. Entonces, siendo que es una actividad tan difundida y que cada vez cobra mayor relevancia, es importante tratar este tema con la seriedad que se merece. La producción en la finca es un tema que no debe basarse en la improvisación
y es importante distinguir también entre los niveles de complejidad. Existen bioinsumos que son simples, como los biopreparados, un compost, un bocage, un biol, y otros bioinsumos que son más complejos o que tienen una mayor complejidad tecnoproductiva, como los que son basados en microorganismos aislados, ¿no? En cepas de microorganismos particulares, cuya elaboración requiere mayores capacidades técnicas. Aún así, hemos encontrado que para los biopreparados la efectividad y la viabilidad económica dependen de una correcta calibración de los costos de inversión, la proximidad a las materias primas, es decir, donde se puedan aprovechar residuos, sobre todo, la disponibilidad de mano de obra familiar organizada. Y el estudio demostró que el costo monetario de autoproducir bocallo biol en finca puede ser sensiblemente menor al precio comercial. Pero sin embargo, al valorizar el tiempo de trabajo familiar, que muchas veces no es tenido en cuenta, este diferencial entre el costo de la autoproducción y el equivalente comercial se estrecha o a veces se puede invertir la ecuación en ciertos casos. En lo que tiene que ver con bioinsumos microbianos, como es el caso de cepas de Bradyrhizobia, Suspirillum o Bacillus, que se autoproducen en fincas de soja en Brasil. Acá la clave radica en la efectividad y la bioseguridad de los inóculos, es decir, que la fuente de los inóculos sea segura y que la calidad esté comprobada, así como también la de realizar controles de calidad durante todo el proceso y el producto final pudiendo ser en un laboratorio propio de la biofábrica o en laboratorios externos. En el estudio encontramos que la conveniencia económica varía según el tipo de microorganismo. Por ejemplo, en este caso que les comentaba, en cultivos de soja en Brasil, encontramos que la autoproducción resultó muy beneficiosa económicamente para ciertas cepas, pero no para otras, donde resultó más económico adquirirlos en el mercado a un precio mayorista. Aquí menciona algo, Jessica, que me parece importantísimo, es el tema del rigor, ¿no? Lejos de la improvisación, por más que sean preparados en las fincas de los productores, esto pues tiene que seguir ciertas reglas y ciertos parámetros para su efectividad e inocuidad. Jessica, por último, te quisiera preguntar, ¿qué recomendaciones hace el estudio para fortalecer las inversiones y las políticas públicas destinadas a promover la adopción y producción de bioinsumos? Bueno, el estudio finaliza planteando diversos lineamientos estratégicos orientados a optimizar las políticas públicas y los instrumentos de financiamiento, como por ejemplo integrar los bioinsumos con efectividad comprobada en los programas gubernamentales de subsidio o apoyo a la fertilización, evitando que se generen incentivos que únicamente favorezcan la utilización de fertilizantes sintéticos, como ocurre en distintos países. También facilitar el acceso a créditos y capital de trabajo que estén adaptados tanto a la adopción en finca como para la inversión en biofábricas asociativas. Para el caso de las biofábricas de fertilizantes orgánicos es vital estimar correctamente, como decíamos, la demanda de proximidad para evitar el sobredimensionamiento de la inversión inicial y amortiguar los costos de transporte que suelen ser relevantes en estos precios de alto volumen y bajo precio. También es importante invertir en ensayos controlados y estudios de largo plazo para poder medir y monetizar las externalidades positivas, como la mitigación de gases de efecto invernadero, la captura de carbono en el suelo, la eficiencia hídrica, la reducción de riesgos para la salud. Nosotros en el estudio pudimos, solo para algunos de los casos, valorizar solo algunas de estas externalidades, porque es necesario, como les decía antes, generar más ensayos y más metodologías y estudios de largo plazo que permitan poder determinar todas las variables y tener la metodología para poder monetizar esas externalidades, ¿no? Y por último, posicionar a las instituciones públicas de investigación y extensión como proveedoras de capacitaciones técnicas, servicios de control de calidad, para acompañar tanto la adopción como la producción en la finca de bioinsumos, esto que decíamos, para que se puedan llevar a cabo con toda la rigurosidad que es necesaria. Bueno, clarísimo ese menú de recomendaciones que hace Jessica sobre este tema que de verdad es apasionante, que nos podríamos quedar hablando muchísimo más. Los invito a que consulten el estudio completo en la página FAO. Y Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas y pues felicitaciones a toda la FAO por ese trabajo tan importante en este tema de adopción y producción de bioinsumos para América Latina. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, y a ustedes no queda más sino invitarlos a que sigan conectados al blog Cultivando al Ser, que estén aquí atentos a todos los temas que tratamos del agro y a compartir esta charla tan interesante que tuvimos hoy con la FAO. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.